buenos días en este lunes 27 de agosto de 2018. Estas son las noticias. Avaló Peña Nieto abusos de Borge. El exgobernador contó con un ecosistema de impunidad federal. En Quintana Roo, Congreso caro, nula eficiencia. Combaten pobreza en 11 comunidades a través del programa 300 Pueblos. Alistan reparación de daño a víctimas. Abren activistas Malecón Tajamar por espacio de 2 horas. Automovilistas accedieron a la zona. Condicionan turisteros inversiones a AMLO. Acabarán gobierno e iniciativa privada con los moches en Palacio de Gobierno. Piden comparezca titular de turismo. Revive el centro por ruta Nader. Aprueban desempeño financiero del Estado. Buscan descongelar invernaderos mayas. Sacan laguneros jugo al sargazo. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días en este lunes, la última semana del mes de agosto. Le damos la bienvenida. Recuerde que estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Recuerde consultar nuestra página www.lucesdelsiglo.com. Estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Muy buenos días, Josie. Gracias por acompañarnos en la ausencia del doctor Rodrigo Tello. Muy buenos días, Norma. Buenos días. Pues sí tenemos mucha información que comentar. Finalmente, hoy se espera durante el transcurso de la mañana que por fin se lleguen ya a los acuerdos de Telecán. Hoy desde anoche ya están en reunión allá en Washington D.C. para la firma de este tratado, donde bueno, pues finalmente uno de los países que todavía se encuentra renuente es Canadá. Esperemos que transcurre a través del día con esta firma del convenio, en donde al parecer ya México y Estados Unidos están casi en un 99% de acuerdo con este tratado de libre comercio. Y por lo pronto vámonos a los temas nacionales y a toda la información que se desarrolla a nivel nacional con los periódicos, iniciando con el periódico Reforma. Un maratón de récord. Ayer por fin se llevó a cabo el maratón en la Ciudad de México con miles de personas apoyando a lo largo de 42 kilómetros y 195 metros. El ganador fue Titus Eruco, que entró a la Olimpiada, al Olímpico de Seúl. Esto es por conmemoración del 50 aniversario de las Olimpiadas en nuestro país. Por eso se da este maratón, es en conmemoración a las Olimpiadas que se desarrollaron hace 50 años aquí en nuestro país. Bueno, pues una bolsa donde se lleva este corredor keniano, Titus Eruco, que bueno, llevó una marca de 2 horas 10 minutos con 38 segundos y una bolsa de 1.200.000 pesos, que fue prácticamente lo que se llevó en dinero en este maratón olímpico. Eruco dominó la carrera de punta a punta para embolsarse 1.100.000 pesos por ganar esta edición y el resto por romper la marca de la prueba. En la parte femenil, la etíope Etaferahu Woda se impuso con 2 horas 40 minutos 10 segundos en una carrera en la que lideraba hasta el kilómetro 34. La keniana Grace Wambui, quien al final se cansó. México se quedó con las ganas de ver a un corredor local. Juan Joel Pacheco cruzó la meta en 6º lugar. Pues esto es lo que se llevó a cabo ayer. Las imágenes son impresionantes en todo el Paseo de la Reforma. No sé si lo viste, Josie, en donde, bueno, pues ayer rompió récord este maratón. Sube 59% la luz para industria, impacta el alza en Valle de México, enfrentan empresas los más altos costos por el servicio en casi una década.
En lo que va del año, las tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad a nivel industrial en la división Valle de México Norte acumulan un crecimiento de 59% en términos reales. Por ello, las empresas de algunas delegaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México están enfrentando los costos energéticos más altos en casi una década. Y nos muestran una gráfica donde nos dicen, da toques promedio del kilowatt en la división Valle de México Norte. Habla de 1.49 que se manejaba en el 2017, con el incremento de 1.44 para marzo del 2018 y en mayo de este año 1.69. Al igual de que en agosto sube hasta el 2.37 por kilowatt. Esto es lo que maneja actualmente la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues toda aquella promesa de que una vez que se aprobara la reforma energética iban a bajar los precios, pues aquí vemos en la vida real que fue totalmente lo contrario. En fin. Conscienten al Estado de México, y es que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el estado natal del actual presidente de la República ha salido ganón con los recursos que transfiere la Federación. Sin embargo, eso no lo ha impulsado a ser el más avanzado en economía ni a vencer fuertes rezagos sociales. En el primer semestre del año, las entidades recibieron 962,000 millones de pesos de recursos federales, lo que comprende una participación de aportaciones y convenios que representa una tercera parte del gasto público total. En el mismo periodo, el Estado de México recibió 111,106 millones de pesos. El monto es superior en 24,191 millones de pesos a lo recibido en el mismo semestre de 2012, es decir, tuvo un avance de 27.8% en términos reales. Los estados perdedores, en ese sentido, con las participaciones del porcentaje de gasto federalizado dentro del total, fueron el estado de Tabasco, Sonora y Ciudad de México. Esta es una información que da como fuente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Liquidarán a 900 asesores en el Senado. Esta es una buena noticia. El Senado eliminará 1,900 plazas de asesores y trabajadores de confianza en una liquidación que costará 300 millones de pesos. Esto es con el plan de austeridad que ha enfocado finalmente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La actual legislatura, que concluye funciones esta semana, infló el costo de los servicios personales, pasó de 1,828 millones de pesos en 2013 a 3,000 millones de pesos en 2018. Solo en asesores, el Senado ha erogado 6,496 millones de pesos en 6 años. Según un proyecto de plan de austeridad circulado entre legisladores electos de Morena, se busca eliminar las plazas contratadas de manera discrecional para la atención de senadores, asesorías personales y de comisiones, así como mandos medios y servicio técnico de carrera. Hay que recordar que a partir del 1 de septiembre, que empieza el próximo sábado, bueno, pues ya cambia todo lo que es la legislatura, Cámara de Diputados y senadores. O sea, es su última semana de trabajo y vea usted estas, pues dijéramos, ahora sí que todo lo que se llevó a cabo en estos 6 años en derroche de dinero en las legislaturas. Comparten indemnización por inundación de 2010 con fondo común damnificados por los desbordamientos de 2010 del Río de los Remedios y del Canal de Compañía. Comparten las indemnizaciones dadas por Conagua tras 8 años de litigios. En ese año, el derrama del Río de los Remedios, cientos de casas afectadas en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Misma situación se registró en el Valle del Chalco con el Canal de la Compañía. Desde entonces, 1,220 damnificados de ambos casos iniciaron procesos legales en tribunales colegiados de circuito en el Estado de México para reclamar individualmente mínimo 40,000 pesos por afectación en bienes, además de 120,000 pesos por daño moral. Los casos se llevaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que marcó lineamientos para que los afectados fueran indemnizados. Pues esta es una buena noticia para aquellos que, bueno, tuvieron la afectación en aquellos desbordamientos de estos ríos. Pues eso es lo que hoy circula para el periódico
el Reforma que trae en su primera plana. Y continuamos con el Universal, vamos a leer la portada de este periódico. Y bueno, controlan 4 familias el robo de autopartes, delito asedia a la Ciudad de México, se concentra en 6 delegaciones. Y bueno, los ilícitos quedan impunes, solo 1% de detenidos llega a prisión. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México tiene identificadas a 4 familias que controlan el delito de robo de autopartes, que les ha permitido abrir negocios bien establecidos y en los que mezclan la venta de partes originales ilegales con las hurtadas, situación que ya investiga la unidad financiera de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Este ilícito en la ciudad va a la alza y parece no tener freno, esto debido a que con el nuevo sistema penal de robo de piezas de vehículos no es considerado grave, por lo que los presuntos delincuentes pueden regresar a la calle con la simple reparación del daño. Y bueno, de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, durante el primer semestre del 2017 se iniciaron 3.793 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de este año se interpusieron 5.683 denuncias, lo que representa un incremento de 49.8%. Y bueno, aquí en una gráfica que, obviamente especifica que el delito está a la alza. En el 2017 hubo 3.793 denuncias y en el 2018 se elevó a 5.683. Y bueno, también por otro lado rescatan 22 migrantes secuestrados y bueno, tras 26 días de cautiverio fueron liberados 22 indocumentados procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, quienes fueron secuestrados en Chiapas. En el grupo había 9 menores, 7 hombres y 6 mujeres. 3 presuntos plagiarios fueron detenidos, esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Un hondureño que estaba en el grupo logró escapar el 21 de agosto y dio aviso a las autoridades para iniciar la investigación y búsqueda. Estos ciudadanos de estos países siempre están muy en peligro cuando llegan aquí a México. Bueno, obviamente tienen el sueño americano de pasar a Estados Unidos. Y bueno, continuamos con arte chicano contra muros. El Museo Carrillo Gil exhibirá una colección de creadores nacidos en Estados Unidos de origen mexicano. También Malabares del Ataide, a 130 años de su fundación, enfrenta nuevos retos. También habla el Cruz Azul salva invicto y punta, y pese a que es denominada la máquina, iguala en su visita al Santos para seguir en lo más alto de la tabla. Y bueno, por otro lado, diputados tienen garantizado coffee break y bueno, en San Lázaro, se contrató el servicio para abastecer de café, galletas, refresco y botellas de agua hasta fin de año. Y bueno, habla un poco de que el bloque conformado por Morena, PES y PT tendrán mayoría en la Cámara de Diputados y aunque alista un plan de austeridad, como bien lo mencionabas, Norma, no evitarán contar con varios insumos, puesto que el área administrativa de San Lázaro ya tiene aseguradas botellas de agua, café, azúcar, galletas, entre otros alimentos, para los nuevos legisladores a partir del próximo sábado, cuando inicia esta nueva legislatura. Y también tenemos austeridad de AMLO, pegará a blindadoras y en industrias prevén que disminuya los vehículos con blindajes que se usarán en el próximo gobierno. Y justo como lo comenta, seguimos hablando mucho de este plan de austeridad, que bueno, hay mucha esperanza en esa parte. Y bueno, esto es lo que tenemos en la portada del Universal, Norma, el día de hoy. Así es, pues bueno, qué bueno que los legisladores de la próxima legislatura ya tengan, ahora sí que ya garantizado todo el coffee break para que puedan trabajar a partir del 1 de septiembre. Que lo hagan bien, espero que ese coffee break sea bastante bueno. Así es. Y lo que publica hoy el periódico Excelsior en su primera plana, bajan 79% adjudicaciones directas, cierran llave a corrupción en universidades. En una investigación hecha por la Secretaría de la Función Pública se informa que hay 85 funcionarios involucrados y subcontrataciones con empresas fantasmas. Tras destaparse los desvíos en recursos públicos, en 2017 los contratos por adjudicaciones directas entre dependencias federales y universidades fueron de 2.659 millones de pesos,
que fue un 79.3% menos que en el 2013, año en que se asignaron 12.869 millones de pesos. En esta investigación, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, cuya copia, pues tiene este periódico Excelsior, confirmaron que entidades de la Administración Pública Federal y universidades subcontrataron empresas fantasmas o compañías que no cumplieron con los servicios. En esta indagatoria están involucrados 85 funcionarios, de los cuales 15 ya fueron sancionados, a 21 no se les han fincado ninguna responsabilidad, 14 están sujetos bajo proceso y 1 falleció. El documento evidencia que universidades públicas hicieron subcontrataciones que excedieron un 49% del monto total del contrato, lo que es ilegal, y la Secretaría de la Función Pública no precisa las instituciones que incurrieron en el modus operandi, pero este diario Excelsior ha documentado casos que involucran a la Sedesol, Zagarpa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otros. Hay que recordar que en toda esta maralla y fraudes que se han hecho también está involucrado la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Y otra nota que destaca hoy el periódico Excelsior: apoyos sociales costará más de 268,000 millones de pesos para el próximo gobierno. Condeval pide que subsidios sean parte de un sistema de protección social. Los apoyos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador plantea entregar una vez que inicie su administración costarán a México 268,227 millones de pesos. Un ejercicio actuarial realizado por analistas financieros detalla que ese es un recurso necesario para financiar 300,000 becas para universitarios, apoyos para 2.3 millones de jóvenes, aprendices en empresas, pensiones para 9.5 millones de adultos mayores y apoyos a 582,000 discapacitados. Pues después de ver toda esta danza de millones de desvío de recursos y corrupción que hemos estado viviendo durante este gobierno de Enrique Peña Nieto, pues la verdad es que esta cantidad donde se van a dar apoyos sociales va a ser mínima y el beneficio va a ser pues de gran tú para toda la gente que necesita estos apoyos, sobre todo los jóvenes y la gente de la tercera edad. Los discapacitados también. Claro. Sí, o sea, cuando se quiere hacer las cosas, ojalá se logren y no solo quede en el discurso. Integran en proyectos los servicios básicos, y esto es que obras del presupuesto participativo para las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac están enfocadas a tareas que corresponden a la autoridad local. Y una foto que destaca hoy el periódico Universal igualmente, histórica, después de los 50 años que se conmemora los Juegos Olímpicos en nuestro país. Queta, la diosa de los Olímpicos del 68, la atleta relató que aquel día histórico corrió con unos viejos tenis para encender el fuego olímpico, y la foto de la antorcha para iniciar los famosos Juegos Olímpicos desde hace 50 años. Esta es lo que hoy resalta el periódico Excelsior en su primera plana. Y creo que hay mucho que recordar de esas fechas, ¿no, Norma? Tanto los Juegos Olímpicos como pues todos los movimientos sociales que hubo en ese tiempo. Y por supuesto que fue ahora sí que trascendental e histórico ambos ambos eventos, ¿no? Y los Juegos Olímpicos hicieron que hubiera muchísimas construcciones en la Ciudad de México bastante importantes. Y por supuesto que se les está dando mucho nombramiento ahorita con este gran maratón, que fue impresionante ver en Reforma tanta gente y obviamente tan hermoso que es Reforma, por supuesto que engrandeció todo nuestro país. Y vamos ahora con el Milenio, vamos a leer esta portada del día de hoy. Y lideran China y Estados Unidos en comercio desleal aquí en nuestro país. Y comenta que por productos de estas naciones, la mitad de los procedimientos desde 1987. También tenemos que encuentros en Washington DC, porque renegocian el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en las últimas horas. Esto lo dice Guajardo y Seade. Y también, eso también es trascendental después de muchísimas conversaciones que se han dado. Ha habido ahora sí que muchos movimientos
Lighthizer ha sido un poco contundente en muchas de las decisiones que ha tomado y también de los lineamientos que ha querido pues establecer en este Tratado de Libre Comercio, porque obviamente México y Estados Unidos fueron los que empezaron a tener este tipo de disputas y de desacuerdos, obviamente desde que entró la nueva administración de Trump. También habla de Ebrard por mirar al sur y el país demasiado concentrado en el norte, y esto lo dice el futuro canciller. Y bueno, obviamente ahora el sur del país está bastante en desarrollo. Chetumal contó también con el Tren Maya, que AMLO está bastante pues esperanzado, y obviamente quieren reactivar esta parte del país. Mensaje en video llama a López Obrador a participar en la consulta por el nuevo aeropuerto, que también ha tenido bastantes disputas y claro, se necesita, evidentemente ha habido muchísimos retrasos, hay mucha conglomeración de vuelos y ya no se puede dar abasto, se necesita este nuevo aeropuerto. Rumbo al último informe, somos un referente de éxito por las 14 reformas, esto lo dice Peña, y bueno, esperemos que no vuelva a suceder como fue en la reunión con AMLO, que bueno, él estaba poniéndose una estrellita en su reforma educativa y AMLO pues totalmente dijo que no se iba a continuar con esta reforma educativa, entonces veremos en este último informe que seguro va a ser bastante polémico. Y bueno, en un operativo en Puebla también está en la portada del Milenio, porque abaten a 7 dedicados al hurto de huachicol y aseguran narcolaboratorio que dejaba ganancias de $3 millones al día en Baja California. Y eso está bastante... Este es un problema que tenemos muchísimo en nuestro país, que enfrenta diariamente todo este robo de combustible. Y bueno, ahorita ya las autoridades están bastante fijas con este tema. Y por supuesto también habla la portada de El Milenio, que hubo un récord y bolsa doble por este maratón, y bueno, el keniano Ekiru impuso nueva marca en el maratón de la Ciudad de México, por lo que se llevó un total de $1,100,000, mientras que en la rama femenil la ganadora fue la etíope Temesgen, que bueno, esto también está bastante... Estos personajes, estos ciudadanos de estos países siempre tienen bastantes movimientos en ese tipo de maratones, son bastante rápidos, bastante veloces y bueno, por lo general ganan y tienen nuevos récords en cualquier maratón que se presente del mundo, se presente, ¿no? Sí, es de saberse. Siempre uno de estos ciudadanos que, pues bueno, son notables en estos maratones. Y esto es lo que resalta la portada de Milenio el día de hoy, lunes. Fíjate que otra nota que también quiero decir de esta portada del periódico Milenio es cómo en la nueva legislatura, en donde van a tomar posesión el próximo sábado, que inicia, bueno, pues tenemos los viejos lobos en San Lázaro, estos personajes, sin duda, que son los que manejan, ahora sí que se saben el teje y maneje de toda la parte legislativa. Don Pablo Gómez va a estar ahí en la Cámara de Diputados. Dulce María Sauri, esta militante priista yucateca. María Lucero Saldaña, otra también de las más, dijéramos, de mucho más colmillo dentro de estas legislaturas. Ismael Hernández Deras, van a estar ahí en la Cámara de Diputados. Don Porfirio Muñoz Ledo es otro de los viejos lobos de mar, como le llaman. Alfredo Villegas, Isaías González, Dolores Padierna, Jorge Emilio González, el famoso Niño Verde, va a estar también en la Cámara de Diputados. Ese no creo que aporte mucho, sino todo lo contrario. Arturo Escobar y José Isabel Trejo. Estos son parte de los viejos lobos de mar que van a estar integrando la Cámara de Diputados. Pues son los destacados de la primera fuerza de estos partidos, tanto del PRI como del Verde y del PAN. Los viejos lobos de mar, digo, con excepción de Jorge Emilio, que es un, más que aportar, va a denostar dentro del Palacio de San Lázaro. Pues eso es hoy de lo que destaca, como mencionabas, Yossi, parte de las notas del periódico Milenio. Vamos a ir un corte rápidamente, regresamos aquí a LSD Noticias.
Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Hospiten Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospiten Cancún, 15 años contigo. Ahora, en tiendas OXXO, puestos de periódico y voceadores, solicita el periódico Luces del Siglo con la información más destacada de nuestro estado, de México y del mundo. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estamos de regreso aquí en LCD Noticias con toda la información local. Déjeme decirle que traemos una exclusiva de, pues es una entrevista al señor José Padierna. En estos momentos lo vamos a dar a conocer porque, pues él, que actualmente es el director del INCO, hacen una investigación exhaustiva de todos los congresos a nivel país, toda la eficacia y la no eficacia del desempeño de los legisladores en todo el país. Y el doctor Padierna nos da una exclusiva el viernes pasado para, de alguna manera, pues que sepamos cuál es el trabajo eficiente de la legislatura, sobre todo de Quintana Roo. Y su papel, sin duda, pues es muy, dijéramos, decadente. Pues sí, porque déjame decirle que es uno de los congresos más caros del país y con menos eficiencia. Y es que de 2015 a 2018, el presupuesto asignado del Poder Legislativo en Quintana Roo creció en un 22%. O sea, no solamente ha sido deficiente el trabajo legislativo de los legisladores, sino además el más caro, y como le decimos, ha crecido en presupuesto un 22%. Vamos con mayor información en esta nota.
De todo el país, los habitantes de Quintana Roo son los que más pagan por sus diputados del Congreso local, lo cual no se refleja en la eficiencia de su desempeño, revela el informe legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Los resultados del informe, que será presentado este lunes, indican que para 2018 se asignó a la 15ª legislatura un presupuesto de 468,872,332 pesos, lo que dividido entre el número de habitantes, 1,704,000, arroja la cantidad de 275 pesos per cápita, superando a los congresos de la Ciudad de México con 269 y de Baja California Sur con 257. El Poder Legislativo local tiene también uno de los costos más elevados por diputado, pues sostener las actividades de cada curul cuesta a los ciudadanos 18,754,000 pesos. El mismo informe señala que Quintana Roo es el segundo estado del país que más recursos destina a su Congreso con respecto a su presupuesto de egresos, 1.65% del total, solo por debajo de Morelos, que asigna 1.75%. De 2015 a 2018, el presupuesto asignado a las actividades legislativas incrementó 22%, el tercer crecimiento más alto registrado en el país, al pasar de 340,767,863 pesos a 468,858,458 pesos. Aunque la sede de Punta Estrella en Chetumal es una de las que alberga menos diputados, paradójicamente es una de las sedes legislativas estatales con el mayor número de plazas de trabajo, con 669 personas laborando. No obstante tener uno de los presupuestos más robustos, la 15ª legislatura del estado gastó 42.8 millones de pesos adicionales, 10% más de lo presupuestado. Este gasto adicional, refieren los resultados del IMCO, es prácticamente el mismo que el presupuesto asignado al Instituto de Transparencia de Quintana Roo en 2018, del orden de los 43.5 millones de pesos, o al del presupuesto de la Secretaría de Salud Estatal de 45.5 millones de pesos. En contraste con esta bonanza económica, el Congreso del Estado tiene varias deficiencias en su gestión. Por ejemplo, es uno de los 8 poderes legislativos de México que carece un sistema profesional de carrera en el poder legislativo, de acuerdo con sus leyes orgánicas. Otra irregularidad detectada es el ejercicio de 87 millones de pesos para el rubro de ayudas sociales, una función que no le corresponde al poder legislativo. En el aparato de transparencia, en el sitio web del propio Congreso Estatal, se indica textualmente que el Poder Legislativo, por su propia naturaleza y derivado del mandato constitucional, no maneja programas de subsidios, estímulos y apoyos derivados de programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. Por este motivo, señala, no existen datos de este rubro en la fracción 15ª de las obligaciones comunes de transparencia, correspondiente a la información de programas, subsidios, estímulos y apoyos. El Congreso de Quintana Roo ocupó en 2017 el último lugar en eficacia legislativa con respecto a los otros del país, de acuerdo con la evaluación mínima de desempeño legislativo de los congresos locales. En ediciones anteriores, Luces del Siglo documentó que los 36 diputados que han pasado por la 15ª legislatura sumaban hasta hace 3 semanas 542 faltas y el grupo parlamentario del PRI iba a la cabeza al acumular 217 ausencias. Pues esos son los abusos, diría yo, de todo lo que, los legisladores actualmente han hecho y el derroche de recursos en donde evidentemente su eficacia ha sido nula. Hay que recordar que, por ejemplo, en esta gráfica que le mostramos a continuación, el total de los 25 diputados, y esto hablamos del periodo 2013 a 2016, que fue finalmente hace 2 años. Bueno, pues la eficiencia de estos diputados, en donde lo conforman 15 diputados del PRI, lo conformaban más bien, 3 del PAN, 0 del PRD, del Partido Verde, que esta fue la legislatura pasada. Bueno, pues ya se hablaba de un deficiente trabajo legislativo aquí en el Estado. Pero lo que actualmente esta legislatura ha estado trabajando, y que obviamente los más faltistas, como ya lo mencionábamos en la nota, han sido los diputados del PRI. Esta conformación de esta legislatura, de estos 25 diputados de este periodo,
de 2016 a 2019, que es cuando termina su periodo de esta 15ª legislatura, está conformada por 6 del Partido Revolucionario Institucional, 6 del PAN, 3 del PRD, 5 del Partido Verde, 1 del Partido Morena, 1 de Nueva Alianza y 1 del PEM. Estos gastos que han hecho, y de acuerdo a los comparativos de la legislatura pasada a la actual legislatura, estamos hablando de que hubo un incremento en esta legislatura, por decirle algo, lo que nos cuesta a los habitantes de Quintana Roo un legislador aproximadamente es de 64,790 pesos, eso nos costaba en la legislatura pasada. Esta legislatura actual nos cuesta 66,587 pesos un diputado. El presupuesto del Congreso, que fue en el año 2017, tuvo un presupuesto de 435,872,322 millones de pesos. Un presupuesto por diputado fue de 17,434,893 pesos. El presupuesto por habitante, lo que nos cuesta diariamente un diputado, es 261,84 pesos. Esto quiere decir que lo que nos cuesta, y además la ineficacia que son en su trabajo legislativo estos diputados, bueno, usted puede hacer cuentas y la verdad es para correrlos. No sirven los diputados, estos 25 diputados, su labor legislativa ha sido nula. Y además hay que recordar que prácticamente la mitad de esta legislatura se fueron casi 4 meses de candidatos, porque la mayoría quería ser diputados federales. Entonces, aparte de que son faltistas, de que no han aprobado, su trabajo de legislativo ha sido nula, bueno, pues aparte de eso, se fueron de candidatos y como perdieron, ahora regresaron a esta legislatura. La verdad es que, como yo le mencionaba, el Congreso de Quintana Roo es de los más malos y caros de todo el país. Y se podría justificar de alguna manera el precio o lo que cuesta, pero de alguna manera es muy, muy importante recalcar estas faltas, porque pues los 36 diputados que han pasado por esta 15ª legislatura, hasta hace 3 semanas sumaban 542 faltas, y como mencionabas, que el PRI era los que más faltaban, con 217 pues ausencias. Entonces estamos hablando de que es caro. Y pues bueno. Caro, malo, ineficiente. Y faltista. Y faltista, además. Y déjeme decirle que en ese sentido, quien evalúa a los congresos locales en todo el país es precisamente el IMCOM. José Padiernas, que es el director general del Instituto Mexicano de la Competitividad, nos da en exclusiva una entrevista a Luces del Siglo y nos habla precisamente de todo vamos a decirlo, contubernio que se dio en las administraciones pasadas y del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, donde hace pues algunos señalamientos en cómo avaló Enrique Peña Nieto todos los abusos de estos gobernadores, y que finalmente es parte del trabajo también nulificado que existe en las legislaturas, puesto que cuando se quería centralizar, por ejemplo, en la época de Roberto Borge, pues todo se centralizaba el poder en él. Igualmente los diputados, todo le avalaban de alguna manera, son los responsables. Aquí no nada más hay un responsable, y es el caso de Roberto Borge, que se encuentra en la cárcel. Aquí los responsables también son los diputados, y de los que hasta el día de hoy no hemos visto a ninguno sancionado. Esa es una responsabilidad que tenía que darse por parte de la legislatura actual. ¿Por qué? Porque en estas revisiones, precisamente, de todo lo que le avalaron a Borge, ellos también son corresponsables y no hayan hecho ningún señalamiento al respecto. Finalmente, en esta entrevista que nos da José Padiernas, de acuerdo a todo lo que pues enrolló manto de impunidad a los exgobernadores, vamos a ver qué nos dijo en esta entrevista. Si Roberto Borge Angulo actuó con desmesura en el abuso del poder y dispuso de recursos públicos para hacer negocios privados, necesariamente tuvo que existir todo un ecosistema de impunidad garantizado desde la Federación
que implica al presidente Enrique Peña Nieto, consideró Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO. Me parece que tal desmesura en el abuso del poder para beneficio personal, el uso de recursos públicos para fines privados, tuvo que ocurrir en un ecosistema de impunidad, o sea, en una certeza de que no le podía ocurrir nada, que tenía una protección y un blindaje que iba mucho más allá de los poderes del Estado, porque no me imagino con cómo hubiera podido dormir tranquilo con las cosas que hizo, suponiendo que había un grado de posibilidad de castigo, de una investigación seria, de un sistema judicial funcional. La secuencia de impunidades que explica el caso de Borges sí rebasa el territorio del Estado de Quintana Roo. Debe ser la impunidad es también una construcción institucional. Yo creo que esa construcción institucional viene desde la Federación, en casos como los de Borges o Duarte. Doctor en Política Pública por la London School of Economics, Pardinas Carpizo dijo que para evitar futuros casos de corrupción en los estados de la República, el combate debe darse tanto desde la dimensión de la prevención como del castigo ejemplar para los responsables. Yo creo que la mejor manera de prevenir que se repitan casos como el de Borges en Quintana Roo o el de Duarte en Veracruz serían sentencias sólidas y que pagaran por sus delitos estos personajes, y no solo ellos como individuos, sino esta red cleptocrática que construyeron, que los favoreció y les permitió enriquecerse de esta manera desmesurada a costa del bienestar de la población de sus estados, de la salud institucional de sus gobiernos. En el entendido de que los servidores públicos incurren en responsabilidades tanto por actos como por omisiones, añadió que todos los actos ilegales por los que hoy se tiene preso a Borges ya eran del conocimiento previo de las autoridades federales, que se vieron obligadas a actuar cuando les fue imposible seguirlas ocultando. Mucha de la evidencia que se usó para perseguirlos ya era clara mucho tiempo antes de que se les empezara a perseguir. Su pecado fue perder las elecciones, porque ya evidencias sobre la corrupción de sus gobiernos existían muchos años antes de que finalmente el Ministerio Público actuara y iniciara una averiguación previa y una investigación, ¿no? ¿El nuevo gobierno federal debería pedirle cuentas a Peña Nieto por estos casos? Pues yo creo que esa es una expectativa de la enorme mayoría de los mexicanos y de la enorme mayoría de personas que votaron por el hoy presidente electo. Este lunes en la Ciudad de México, el IMCO presentará los resultados de su informe legislativo 2018, el cual analiza el manejo financiero y el desempeño de los diputados integrantes de los 32 congresos estatales del país, con miras a encontrar fórmulas que garanticen a los ciudadanos contar con órganos de representación popular más eficientes y transparentes dentro de un marco de austeridad. En un adelanto de ese informe, comentó que el vicio más recurrente de los congresos estatales es no rendirle cuentas a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos ni de la actuación de cada uno de los diputados, a pesar de ser una obligación, lo cual abre la puerta a que se cometan diferentes irregularidades. Lo que vemos de forma preocupante es que los congresos por sí mismos, ellos no rinden cuentas, no están acostumbrados a explicarle a los ciudadanos cómo usan el dinero, cómo procesan las distintas legislaciones que les envía el Poder Ejecutivo, qué aportan en el proceso de redacción de las leyes. Creo que sí es necesario pasar a la báscula a los congresos del país, no solo en su parte financiera, que es importante cómo rinden cuentas del manejo de los recursos de nuestros impuestos que se les entregan, pero también de qué trabajo hacen, cuáles son los perfiles de las personas que componen nuestros congresos, qué tanto llaman a cuentas o hacen observaciones por el trabajo de los miembros del Poder Ejecutivo. Y justamente este estudio es un análisis puntual tanto de la parte financiera como del desempeño de los congresos como contrapeso de los gobernadores.
pues en esta entrevista que nos da el doctor Juan Padiernas, que él es el director del INCO, donde precisamente hoy en la Ciudad de México van a presentar un informe legislativo 2018, así lo titulan, para dar la evaluación del trabajo legislativo de las 32 entidades de nuestro país, y donde, bueno, en pues evaluación que se hace, arroja que uno de los poderes legislativos ahora sí que de los más caros y nula eficacia de trabajo es precisamente en el estado de Quintana Roo. Es una vergüenza, de verdad, lo que, bueno, pues está dando o arrojando esta evaluación respecto de nuestro estado. Y déjeme decirle algo, lo que dice el doctor Padiernas, que además él, aparte de ser un excelente bueno, gente preparada, que los que tenemos aquí en nuestro país, él el doctor Padiernas, fue corresponsal de CNN en diferentes lugares del mundo, en la India, por ejemplo, en Filipinas y en Japón. Y él colaboraba semanalmente, antes de ser director del INCO, en el periódico Reforma, nuestra filial con Luces del Siglo. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que dice y lo que no hicieron los legisladores. Finalmente, el trabajo de un legislador es precisamente dar transparencia a los recursos de todo el presupuesto que se maneja en los estados. Son los vigilantes, precisamente porque son los que asignan los recursos para cada secretaría y para el Poder Ejecutivo. Aquí y la ineficacia que se tiene y obviamente el nulo trabajo que se ha evaluado es que precisamente en la pasada legislatura aparte de que no se hizo el trabajo correspondiente, puesto que no le exigieron al Poder Ejecutivo, que en ese momento era Roberto Borge, realmente todo el despilfarro de recursos que se dio y el derroche y el desvío que se dio, finalmente pues no hicieron su trabajo, porque los señores diputados que se encuentran sentados en las curules ahí en la ciudad de Chetumal es parte de la vigilancia para la transparencia de los recursos y que no hicieron. Y lo que más llama la atención es que estos legisladores de esta actual administración tampoco lo hicieron, porque nunca vimos señalamientos directos de ninguno de los funcionarios o servidores públicos de la pasada administración. Finalmente, lo poco que se dio o dijéramos, lo que se ha dado en referente a las investigaciones o la gente que se encuentra en la cárcel no ha sido por el trabajo legislativo, porque ellos no han hecho las investigaciones correspondientes, y lo que dice el doctor Padiernas, ellos también son responsables porque finalmente avalaron todo el desvío y derroche de recursos, y los que actualmente están pues no han vigilado de manera exhaustiva todos esos recursos, porque no hemos sabido de que algún legislador se haya pronunciado referente del caso, con excepción de algunos al inicio de esta legislatura, que fue de Emiliano Ramos, que era presidente de la Comisión de Hacienda. De ahí en fuera creo que ninguno, creo que también Mario Villanueva hizo algunos señalamientos en el caso de la corrupción que se daba en el gobierno de Roberto Borge, pero de ahí en fuera no hemos sabido de otros diputados que hayan hecho señalamientos o hayan investigado realmente el derroche de recursos, lo cual es parte de su trabajo, y que finalmente era de exigir, ¿verdad?, cómo se derrochó, cómo se llevó a cabo todas esas dinero que se desvió de recursos, tanto del ámbito federal como estatal, y que hasta el día de hoy, no han hecho ningún señalamiento. Y también es de destacarse que, bueno, todas las fechorías que hizo Roberto Borge en su momento, pues bueno, también se habla mucho ahora sí que de un señalamiento de directo a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que ya sabía todos los movimientos, todo el derroche, todo el mal manejo que se estaba haciendo, y bueno, eso es otro de los grandes señalamientos que se está haciendo. Además, pues bueno, aquí comenta que era del conocimiento previo de todas las autoridades federales, y bueno, que se vieron obligados a actuar cuando ya les fue imposible pues tapar todo lo que estaba haciendo Roberto Borge en todos los movimientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo un círculo vicioso que se está teniendo. Que se tuvo en su momento. Bueno, que se tuvo, exacto.
Entonces, pues bueno, eso es lo que está pasando. No, y lo más preocupante aquí, lo que señala el doctor José Padiernas, es que precisamente los congresos, que son los encargados realmente de vigilar los recursos, pues a ellos tampoco hay transparencia de acuerdo a sus gastos que tienen dentro de las legislaturas. Como ya lo estamos viendo a nivel federal, ahorita, por ejemplo, en el Senado de la República, todo ese dinero y ese derroche que se dio durante estas legislaturas en la parte federal, pues lo vemos igualmente en las partes estatales, como lo vemos aquí en Quintana Roo. No hay transparencia de los recursos, en qué se gastan básicamente los legisladores el presupuesto, y que en este año aumentó casi un 22%. ¿Y por qué es tan caro? ¿Y por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro? Y porque su trabajo obviamente es muy ineficiente. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí a LC Noticias. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. La riqueza no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. Tal es la conclusión que se desprende de lo dicho por Eloy Quintal Jiménez, el jefe de la Canaco en Chetumal, quien con cifras en la mano y la certeza de haberlo visto con sus propios ojos, asegura que muchos turistas, lejos de amedrentarse de ir a la playa por tanto sargazo, prefirieron ir a otros sitios, que salieron ganones involuntarios con el alga. De tal forma, sitios como Bacalar y Muyil tuvieron más visitantes de lo usual durante la temporada de verano, lo que tiene muy contentos a los turoperadores y comerciantes que chambean en esas zonas. Aseguró una frase que el mal de unos es la alegría de otros, pero en general parece que el sargazo al final solo traerá beneficios, puesto que aparte de la inesperada afluencia de turistas a esos y otros lugares, los directamente afectados han hallado nuevas formas de unirse y ser resilientes. Esa palabreja tan gacha que se supone nombra un valor positivo, porque no solo restauranteros y comerciantes de zonas costeras en Tulum y Mahahual han unido esfuerzos para limpiar sus playas, sino que también le ha entrado la gente que habita esos lugares y hasta hay ya varias propuestas para hacer negocio con el alga. Bien dicen por ahí que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Es que no me pela, es la queja de Gabriela Angulo Sauri, quien trabaja de diputada en el Congreso Estatal. Respecto a Marisol Vanegas, la secretaria de Turismo, asegura la también presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso que desde que empezó la actual legislatura ha buscado a la mandamás de la Sedetur para irse a echar el chisme cachetón. Pero nomás no le toma la llamada y pues tiene que enterarse de los asuntos comunes por la prensa y así no se puede. Por eso, asegura Jan Carrerada, va a llamar a cuentas a Vanegas Pérez para que explique ante el legislativo qué es lo que ha hecho y todo lo que haya menester, porque ya se cansó de andar gastando en diarios todos los días y se le está yendo el presupuesto en mantener a la prensa para enterarse de qué pasa en su sector. En algo tiene razón la panista. La comunicación entre secretarías y comisiones del Congreso debería ser más fluida, pues la coordinación es importante para que toda la maquinaria gubernamental funcione como relojito. Pero exagera en eso de, ¿no me haces caso? Ahora verás. Pero, aquí entre nos, en realidad la culpa es del periodista, que ahí va de cizañero a buscar sacarle más jugo a las declaraciones de la diputada. Por eso no nos quieren, caray. Otros que también andan medio alebrestados son los del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que ya hicieron su cartita para AMLO, que en realidad es algo así como un pliego petitorio. La mayoría de sus peticiones son lógicas y no se salen de lo esperado. Piden continuar con la promoción turística del país, mayor coordinación entre gobierno y empresarios para trabajar en conjunto por el bien común, seguirle con el nuevo aeropuerto en Texcoco, echarle muchas ganas a reforzar la seguridad en el país y bajarle con los trámites excesivos para abrir negocios. Hasta ahí todo bien. Pero donde sí que se volaron la barda es que solicitan que haya más fines de semana largos, bajo el argumento que de esa manera más mexicanos tendrán más días libres para salir de paseo y gastar, lo que no puede ser malo para el país. Suena excelente, aunque no puede uno evitar preguntarse si dicha exigencia sería bien vista si la propusieran los trabajadores y no los empresarios. De flojos y holgazanes no los bajarían. Como sea, a ver qué le responde AMLO. Más días. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo.
tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Hospitén Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospitén Cancún, 15 años contigo. El mundo a un clic de distancia. Con la aplicación de Luces del Siglo tienes al mundo a un clic de distancia. Descarga la aplicación y recibe en tu smartphone la información más detallada al instante. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. LSD Noticias presenta Deportes. El Atlante aprovechó los errores defensivos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y se quedó con el triunfo 3-2. Tras 6 jornadas disputadas en el Ascenso MX, el Atlante es líder del torneo con 5 victorias consecutivas y 15 puntos, en tanto que los Leones Negros se mantienen en el fondo de la tabla con 1 unidad. En otras noticias, los paratletas de Quintana Roo comenzaron sus competencias en la Paralimpiada Nacional que se celebra en Colima. En el fin de semana se consiguieron un total de 5 primeros lugares, una plata y un bronce. Las primeras preseas cayeron en las disciplinas de natación por medio de Andy Guerrero y Citlali Borges, mientras que en tenis de mesa, Scarlett Góngora, Samantha Cabrera y Daira Puig Robertos subieron al podio. Y para terminar, el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, ganó el Gran Premio de Bélgica y revivió el interés por el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Al acercarse al puntaje del primer lugar, Lewis Hamilton, el mexicano Sergio Pérez de Force India acabó en el 5º lugar de la carrera. Ya estamos de regreso aquí a LCD Noticias y hoy nos acompaña aquí, tenemos la presencia de Elivania Pineda, ella es director de Coparmex Cancún, donde, bueno, pues nos viene a platicar un poco sobre todos los apoyos que se dan por parte de Coparmex y sobre todo a los estudiantes. Platícanos un poco sobre eso, Elivania. No, pues muchas gracias. No, al contrario. Yo sí, por invitarme por este momento y este espacio, ¿verdad? Y buenos días a todos los que nos están viendo. Pues efectivamente, nosotros, bueno, en Coparmex Cancún, pues uno de nuestra visión, misión es pugnar por el bien común de la sociedad, ¿no? Y muchas veces nos vemos más sumergidos en los temas económicos, políticos. Sin embargo, nosotros dentro de Coparmex traemos una comisión que se llama Educación y trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación, con la maestra Ana Isabel Vázquez.
Y vamos viendo desde que ella entra, estamos viendo, bueno, qué va a requerir el nuevo ciclo escolar, becas ya sea con escuelas privadas, alguna feria para los jóvenes que van a entrar a la prepa o a la secundaria. Entonces, dentro de todo este trabajo que se ha venido haciendo con ella, nos platica de esta necesidad de las bicicletas y de las becas económicas. Nos presenta el proyecto en sus oficinas y nos dice, aproximadamente tengo una lista de 1,000 niños, y 1,000 niños es un aproximado, ¿no?, que necesitan bicicletas. Y le preguntamos, ¿en qué área están? En la zona maya. Todo es zona maya. Todo es zona maya. Los traslados de los niños ahí, pues caminando puede ser media hora, una hora. Y pues desde ahí viene la desmotivación de decir... pues ir a la escuela, claro. Exacto. Hablando de zona maya, nos referimos al municipio de Carrillo Puerto, José María Morelos. Exactamente, sus alrededores. Entonces nosotros en Coparmex estamos ahorita haciendo toda una campaña, aproximadamente debe terminar el 21 de octubre, de 2 meses, para recaudar el fondo y comprar las bicicletas. O sea, las bicicletas aproximadamente tienen un costo de 1,700 pesos. Son bicicletas buenas que deben de durar. Exactamente. Son caminos rurales. Exactamente. Y por otro lado tenemos las becas económicas que lo estamos recaudando, pero se me hace a mí muy mínimo, ¿no? 200 pesos al mes. Darle al niño, al joven, para los traslados en transportes. Estamos también del otro lado viendo la parte de la zona norte de nuestro estado, pues obviamente aquí sí es de toma el autobús, trasládate, entonces sí es mínimo también lo que se le da. Esta beca, lo que estamos haciendo para entregarla directamente es 2,000 pesos anual. Estamos pidiendo a la sociedad que pueda donar para dárselo. También hay otra lista de 1,200 niños jóvenes que lo necesitan. Entonces, lo que queremos también es ser muy transparentes. Nos han preguntado, bueno, ¿firmaron algún convenio? ¿Con qué proveedor? O sea, 1,000 preguntas. Y es muy claro. O sea, el dinero entra, se compra, hay una lista a quien se les va a entregar. Va a haber o sea, se les va a invitar a quien donó, puede ir a la zona maya con nosotros para hacer la entrega de las bicicletas, al niño personalmente. Como un apadrinamiento. De hecho, nuestro eslogan... aquí te lo acabo de enviar, Norma, dice, dona una bicicleta o apadrina un estudiante. Ese es nuestro... El eslogan de la campaña. Así es. Entonces, realmente es todo un donativo y un apadrinamiento que estamos haciendo. Aproximadamente debe de llegar esto a 2,000 niños, entre la zona maya y la zona norte de nuestro estado. ¿Y estos beneficios van a ser para niños de primaria, secundaria? Así es. ¿Solo primaria y secundaria? Sí. Y la convocatoria sería para los empresarios o la gente que quiera unirse a esta campaña. ¿Cuáles serían o cuál es la metodología? Sí, bueno, nosotros ahorita la campaña la estamos haciendo abierta a toda la sociedad, o sea, en Twitter, en Facebook, mailings masivos, y la verdad es que mucha gente que no son socios de la Coparmex, de verdad es impresionante cómo ya por WhatsApp nos están localizando y nos dicen, oye, no tengo el recurso, pero tengo 2 bicicletas en buen estado. Perfecto. Claro. O sea, también en especie también se puede hacer la donación. También se puede hacer. Nosotros, ¿qué hicimos? O sea, yo sí pregunté a la maestra Ana, bueno, y hace un año a quién compraron las bicicletas, quién fue el proveedor. No, pues está en Chetumal. Entonces le dije, a ver, ¿y cómo son las bicicletas? Porque me queda claro que tienen que estar bien. Claro, en buenas condiciones, por supuesto, nuevas, claro. Exactamente. Entonces, lo único que hacemos es, hay unos videos en donde se entregaron las bicicletas, se ven cómo están las bicicletas, y lo que estamos pidiendo, bueno, que sí va a ser en especie, que se apegue un poquito a esa calidad para que le dure al joven, ¿no? Entonces, la campaña está abierta, estamos pidiendo a todas las cámaras igual empresariales que se sumen, organismos, asociaciones y bueno, toda la sociedad civil, porque al final esta es una labor pues que nos compete a todo, de que los jóvenes sigan motivados para estudiar y no dejen, ¿no?, la escuela, ¿no? Porque imaginémonos que lo dejes porque no puedes trasladarte, ¿no? Sería lamentable. ¿Y hay alguna opción de que si esto tiene demasiado éxito se puedan dar más?
De hecho, de verdad, estamos tan entusiasmados con esta campaña que yo he estado muy en contacto con la Secretaría de Educación y diciendo, bueno, esto se tiene que volver a repetir el siguiente año, ¿no? O bien, o sea, tal vez otra campaña de útiles escolares, porque también eso es mínimo. O sea, la maestra Ana nos decía, es que le damos que si una libreta, que si unos colores, que la regla, pero estamos de acuerdo que los colores, los niños, ¿en cuánto tiempo se acaba? En 3 meses ya no tienen colores. Sí, no termina para el ciclo escolar. Entonces, tenemos que hacer campañas en donde fomentemos que estén motivados, ¿no? Un niño motivado, ¿cómo es? Pues una buena alimentación, tener lo indispensable para estudiar. Y creo que tenemos gente muy, muy talentosa en nuestro estado, pero necesitamos apoyarlos, impulsarlos, ¿no? Si ellos crecen, pues crecemos todos. No, indudablemente toda esta labor, y más en la zona maya, como bien mencionabas, los traslados, si son caminando, son más de media hora, 20 minutos. Finalmente, este vehículo, o en este caso la bicicleta, es de gran ayuda, no solamente para el niño, para el entorno familiar. Así es. Y bueno, para la gente que esté interesada, ¿cómo es la participación? Perfecto, bueno, es muy sencillo. Cuando no sabes y a dónde y todo, digo, nuestra imagen viene todos los datos bancarios, pero uno deposita a la cuenta de Coparmex Cancún los 1,700 si es bicicleta o bien si es 2,000 pesos para la beca económica. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? El día 21 cerramos esta campaña. En el sentido figurado, ¿no?, de que tenemos que ir y hacer entrega de lo que hayamos recaudado, y nosotros expedimos un recibo deducible porque es un donativo, claro. O sea, también esa tranquilidad, y obviamente sacamos todo el recurso, pagamos las bicicletas, que el proveedor nos las lleve a la zona maya para ya entregarlas. Va a haber una lista de los nombres de los estudiantes y se les va a ir entregando uno por uno y ahí va a ser, o sea, la verdad es que todo es muy, muy transparente. Lo mismo va a pasar con las becas económicas. Una vez que cerremos la campaña, vamos a tener la lista de los jóvenes que la necesitan y se les va a estar entregando. Para los empresarios o la gente que quiera participar en esta dijéramos, campaña tan loable, tan benéfico para estos chiquitines, yo creo que aquí 2,000 pesos, la verdad, es nada. O sea, es nada. Y además, deducirlo de impuestos, porque son deducibles de impuestos al 100%, es como si usted pagara IVA, realmente, porque es deducible todo. Así es. Y ayudas realmente a una gente que lo necesita. Pues yo creo que esperamos mucho éxito, sobre todo mucha convocatoria por parte. Yo creo que aquí los cancunenses, si en algo destacamos, es la solidaridad. Siempre que se abre una convocatoria de ayuda, la verdad es que la respuesta es muy positiva en ese sentido. Sí. Somos muy participativos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí, pues esta no va a ser la excepción, sino todo lo contrario. Y más teniendo como objetivo realmente a ayudar a los pequeñines, las futuras generaciones. Sí, apoyar la educación. Eso, sin duda. Sumarnos. No, hombre, muchísimas gracias. No, al contrario, Norma, yo sí, muchísimas gracias por el espacio y solo pedirles que en el noticiero todos los días lo promuevan. ¿Hasta cuándo es? Repite. Hasta el 21 de octubre. 21 de octubre. Y de ahí ya haremos, ya pediré aquí que nos inviten para informar dónde será la entrega. Cualquiera puede ir a la entrega. Abierto. De verdad sería ideal que en la entrega fueran todos los que donaron. Pues valdría ahí mucho está. la pena. Pues ahí está. Tenemos pues la invitación. Ahora sí que de usted depende de 2,000 pesos o 1,700 pesos por una bicicleta. No, hombre, 2,000 pesos para la beca y 1,700 para una. No, es nada realmente. Nos gastamos más en otras cosas, de verdad. Sí. Muchísimas gracias, Elivania. Y bueno, cualquier información, recuerde consultar la página de Coparmex. En Facebook y en Twitter, Coparmex Cancún, ahí nos pueden seguir, mandar mensajes, y los teléfonos de Coparmex, el 887-6618. Pues ahí está toda la información para que usted acérquese a Coparmex. Realmente, de verdad, 2,000 pesos nos lo gastamos en un desayuno. Muchísimas gracias, Eli. No, al contrario. Gracias por esta campaña y apoyo a las nuevas generaciones, a los chiquitines, que son lo que, finalmente, aquí en nuestro estado tenemos que apoyar. La sociedad cancunense siempre apoya, y sobre todo estas causas.
Muchísimas gracias, Elivania. Nos vamos con más información. Nos vamos a la información de que abren activistas ayer por la tarde aquí en la ciudad de Cancún. Bueno, pues activistas trataron de abrir a Malecón Tajamar por un espacio solo de 2 horas. Automovilistas accedieron a la zona y el argumento es que los predios no son las vialidades de las que están en litigio. Ese fue el argumento, pero bueno, pues ahí hubo incluso un poco de la gente que se rehusaba a abrir por parte de igualmente de la policía municipal. Vamos con la información. Un grupo de ecologistas accedió ayer a bordo de automóviles a las vialidades del Malecón Tajamar a manera de protesta. Aunque el acceso a motocicletas está permitido, el paso para carros ha estado impedido desde hace más de 2 años, pues desde 2016 los accesos han estado clausurados con rejas y plumas metálicas. El grupo de manifestantes realizó la protesta pacífica con el objetivo de mandar un mensaje a las autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, para que éste ejerza el presupuesto asignado por la Federación para dar mantenimiento al área. Cuando uno de los participantes intentó subir una de las plumillas que impiden el paso para darle acceso a la caravana de automóviles, la activista Catherine Ender se interpuso y cruzó un automóvil para impedirlo. Ender alegó que en caso de permitir la entrada a los automotores, la fauna que se encuentra en el malecón corre el riesgo de ser atropellada. A fin de evitar una confrontación, los convocantes se dirigieron al acceso que se ubica al término de la avenida Sayil, donde lograron su cometido. La fila de carros logró circular hasta el mirador y ahí realizaron una rueda de prensa. El objetivo último de la manifestación, comentaron los asistentes, es poner de manifiesto que hay una urgencia por facilitar a cualquier persona el acceso al lugar y usarlo como parque público. Con la información porque condicionan turisteros inversiones al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a ver todos los detalles de esto. Los empresarios turísticos del país han condicionado a Andrés Manuel López Obrador 500,000 millones de pesos de inversión y más de 1 millón de empleos para los próximos 6 años a cambio de no cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Según el diario capitalino El Economista, el Consejo Nacional Empresarial Turístico presentará al presidente electo un plan de inversión en el que el 72% de los recursos serán destinados a incrementar la infraestructura hotelera y el 28% restante se distribuirá en los sectores aéreo, marítimo, de transporte y capacitación. En el documento, el Consejo manifiesta su interés de colaborar en el combate a la inseguridad en destinos turísticos, facilitar el empleo a jóvenes y promover zonas sustentables mediante una vinculación con la Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, del Trabajo y Medio Ambiente. A cambio, los turisteros piden establecer reuniones periódicas de evaluación con la Sectur, Consejo de Promoción y Fonatur, no recortar recursos provenientes del pago del derecho de no residente para la promoción del país, continuar con los programas de mantenimiento de la infraestructura de Fonatur, destinar los recursos de impuestos estatales hoteleros íntegramente para promoción, procurar un modelo de desarrollo turístico integral respetando planes de desarrollo regionales, establecer una ventanilla única y simplificación de trámites que estimulen la inversión y fortalecer el mercado interno con la creación de nuevos fines de semana larga. Pues es parte de lo que los empresarios están exigiendo ahora al nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y otra cosa que también está dando a pues está tratando de erradicar este gobierno que inicia, es que va a acabar con los moches. Eso es lo que dicen, que acabará gobierno e iniciativa privada con los moches. Vamos a ver la información. Empresarios del sur del estado y autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación acordaron la simplificación de trámites como una forma de combatir frontalmente la corrupción mediante la modernización, sistematización y transparencia de los procesos administrativos fiscales. Entre los acuerdos también se estableció el compromiso del gobierno del estado para que todos los comerciantes locales que proveen productos y servicios al gobierno del estado puedan tener sus pagos en tiempo y forma. La titular de Cefiplan, Johanet Torres Muñoz, se comprometió con los proveedores a concretar una reunión con Oficialía Mayor para facilitar este procedimiento, porque la administración pública tiene la obligación de hacer más eficientes los procesos administrativos y se pueda cumplir la meta.
bueno, cambiando de tema, alistan reparación del daño a víctimas y los pagos podrían ser de hasta 42,000 pesos. Vamos a ver la información. Las autoridades de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas tienen desde el miércoles 22 de agosto la aprobación de los lineamientos para el procedimiento de reparación del daño a las víctimas del delito en Quintana Roo. Su titular, Carla Rivero González, dio a conocer que la Secretaría de la Contraloría ya dio su visto bueno a este documento, el cual deberá ser publicado en las siguientes semanas en el Periódico Oficial del Estado para posteriormente iniciar con la reparación del daño a los ciudadanos que se hayan acogido a este derecho. Aun cuando existen víctimas desde 2016, la funcionaria reconoció que por la falta de estos lineamientos no se había podido dictaminar a favor de ninguna víctima dicho pago. Sin embargo, las personas que así lo requirieron están siendo atendidas en especie con atención psicológica, médica y asesoría legal, entre otros. La instancia espera atender este 2018 a 128 víctimas de delitos y 108 víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Esta cantidad pues es mínima de acuerdo a la reparación de un daño. Bueno, finalmente aquí el logro es los avances que se han hecho en esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Finalmente, bueno, pues se concreta porque bueno, es una tendencia que está iniciando en este gobierno, en donde finalmente pues ya vemos el trabajo que se está dando y los resultados finalmente. Y bueno, pasando a otro tema, hablando de los diputados, unos que sí trabajan y otros que no trabajan aquí en Quintana Roo, pues al parecer la diputada una de las diputadas de Cozumel piden comparezca titular de turismo y acusa a la Secretaría de Turismo de falta de coordinación con esa dependencia. Así es que lo que exigen es que comparezca la titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas, para que acuda a Palacio Legislativo. Vamos con la información. Al señalar que no existe una cercanía con las autoridades de turismo estatal, ni coordinación, ni algún tipo de comunicación sobre sus actividades, la diputada local Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, señaló que al inicio de la próxima legislatura llamará a comparecer a la titular de dicha dependencia en el estado, Marisol Vanegas Pérez. Esto, dijo, porque existen muchas diferencias en varios temas y porque no puedo estarme enterando de sus acciones a través de las noticias. En ese sentido, la legisladora panista lamentó que desde el inicio de la presente administración haya tenido que buscar un acercamiento con la mencionada funcionaria, el cual simplemente no se da. Incluso mencionó que con el sector hotelero sí hay una extraordinaria relación y constantemente sostienen reuniones para analizar la situación que prevalece en el sur del estado, a fin de buscar las condiciones para desarrollarla en materia turística. Añadió que la comisión legislativa que preside siempre está abierta y dispuesta para apoyar a quien lo solicite, en especial al sector hotelero, con el que hay muy buen acercamiento, insistió. Pues esperamos que se lleve a cabo con esta pues parte de las exigencias que está haciendo el Congreso a la Secretaría de Turismo, en que dice que no ha podido pues dar resultados ni transparentar algunos recursos. Sobre todo aquí uno de los temas que es lo que está llamando la atención es el tema de Izcabal. Izcabal, que es unas pirámides que se encontraron frente a la laguna de Bacalar, que una vez en una entrevista que hicimos al arqueólogo que estaba explorando estas pirámides, son 3 pirámides que se encuentran y son más altas que Chichén Itzá. Sí. En estas pirámides, fíjate que ayer, no sé si usted vio ayer en Nat Geo, ayer incluso estuvieron mandando twitters ayer por la noche, porque a las 9 de la noche hubo un especial de parte de Nat Geo, en donde fue el primer episodio de la serie Misterios del Inframundo, Nat Geo, donde Quintana Roo y culturas mayas son los protagonistas. Ayer empezó a las 9 de la noche, la verdad es que fue muy interesante porque inició lo que es la travesía maya por la isla de Cozumel. Cozumel, Tulum, se fueron a Izcabal, a Sibanché, Bacalar, toda esa parte de Baco Chinchorro,
en donde, bueno, pues la expedición que se da de estos dos expertos arqueólogos en esta travesía maya, y bueno, dar una explicación al mundo del por qué los mayas hicieron este recorrido. Hay que recordar que los mayas eran nómadas siguiendo el agua. De hecho, precisamente en las pirámides de Izcabal, crearon una laguna artificial y abren senderos de agua que van directo hacia la laguna. O sea, es algo impresionante porque, bueno, al paso del tiempo y después de tantos años, el ir descubriendo, porque además es descubrir y ver la lógica con la que se manejaban los mayas hay que recordar que toda esta tribu maya pues desapareció de la nada. Fue un misterio precisamente su desaparición. Pero en fin, en esta travesía en donde hablan precisamente de estos misterios, se trata de dar una explicación, el por qué la construcción de estas pirámides en estas zonas, el por qué, imagínese usted en esa época, el trasladar desde la piedra, el adobe, todo para la construcción, por ejemplo la de Tulum. Claro. En el mundo, la única pirámide de Tulum es la que está frente al mar. No existe en el mundo otra pirámide que se encuentre frente al mar. Pero además, en el estado de Quintana Roo, es exactamente la mitad de su territorio. Esa pirámide está construida a la mitad de Quintana Roo, o sea, exactamente en la superficie de la mitad. Y no solo eso, en el registro de la historia, nunca ha llegado un huracán ahí. Cuando viene un huracán hacia nuestras costas, o se desvía las corrientes de agua, o lo desvían hacia el lado sur, o hacia el lado norte, pero jamás ha pegado un huracán frente a las ruinas a la pirámide de Tulum. Y esto habla muchísimo de cómo eran avanzados incluso a la actualidad, porque todo esto, igual también las alineaciones con las estrellas, con las pirámides, habla muchísimo del análisis que ha hecho a la naturaleza y el conocimiento que tenían los mayas con la naturaleza. Y bueno, obviamente, pues Tulum era una fortaleza literalmente, porque bueno, además de estar pues a lo alto, también como dices, que ningún huracán haya pegado, es bastante impresionante. No hay registro en la historia de que un huracán haya pegado exactamente en el municipio de Tulum, o se desvía siempre hacia el sur, o sea, las corrientes de agua y los vientos los desvían hacia el sur o los desvían a la parte norte. Pero no se tiene registrado en la historia que haya pegado un huracán exactamente frente a la pirámide de Tulum. El que esté incluso a la mitad del estado de Quintana Roo, obviamente todo es significativo. La pirámide de Tulum, hay que recordar que ellos eran astrónomos, los mayas, y bueno, incluso nos platicaban, por ejemplo, en este reportaje que hizo estos arqueólogos de National Geographic, comentaban, por ejemplo, el otro día, que ya ve que en la pirámide, por ejemplo, de Chichén, abajo hay como unas piletas. No sé si ustedes se han fijado o han tenido la oportunidad de ir a Chichén, hay como unas piletas. Y esas piletas, por ejemplo, las llenaban de agua y era precisamente para ver el reflejo de los astros. Wow. O sea, para no estar volteando la cabeza hacia arriba, los veían desde el agua. O sea, ahí los veían. O sea, como un espejo. Es que es eso, era un espejo, efectivamente. Todo eso, o sea, todo tenía una lógica para ellos. Y bueno, es parte de toda esta travesía que han estado haciendo en este reportaje especial que hace National Geographic en esta travesía maya, hablando precisamente del estado de Yucatán, Quintana Roo y obviamente mucho más al sur, porque esto va a dar finalmente Chiapas y toda esta parte de la travesía de donde, como le digo, los mayas eran nómadas, ellos iban buscando el agua. Esa era parte y ver por qué fueron haciendo pirámides en diferentes lugares del sureste de nuestro país. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos, no se pierda hoy a las 9 de la noche estos misterios del inframundo maya en National Geographic. Regresamos. Veracruz.
también conocida como Heroica Veracruz, es una ciudad portuaria de la costa del Golfo de México. Fundada en el siglo XVI por los colonos españoles, la convierte en uno de los puertos más grandes y antiguos de México. San Juan de Ulúa es una isla ubicada frente al puerto, con una fortaleza que antiguamente se usaba como cárcel y que ahora es un museo de historia. Históricamente, esta ciudad y puerto destaca por haber sido fundada por Hernán Cortés, encontrándose en la región por la que los españoles desembarcaron para emprender la conquista de Tenochtitlan. Además, también ha recibido nombramiento de 4 veces heroica por decreto presidencial, a raíz de haber enfrentado 4 distintas invasiones. Disfrutar de la Plaza de Armas, admirar el Palacio del Ayuntamiento, en donde todos los viernes por la tarde se convierte en una enorme pista de baile, con el ya tradicional baile del danzón. Otro lugar emblemático de Veracruz es la conocida parroquia, donde es obligado tomarse un lechero con canillas y disfrutar de una buena conversación. Otro lugar notable es la Torre de Pemex y el antiguo Faro, que fue sede del gobierno de Venustiano Carranza. Se puede visitar también el mercado de artesanías, donde podemos adquirir souvenirs, cocadas, playeras y postales. Por la calle de la Marina Mercante aparece la antigua aduana y a su lado los edificios gemelos de correos. Esta calle termina en lo que fue una lujosa terminal de ferrocarriles, desde donde podemos apreciar el hemiciclo a Juárez o el registro civil. Justo ahí podemos esperar un autobús que nos llevará hasta San Juan de Ulúa, recinto donde se firmaron las leyes de reforma. El fuerte de San Juan de Ulúa es uno de los más importantes monumentos históricos del puerto y fuente de muchas leyendas, en los que aparecen los nombres de personajes de nuestra historia como Benito Juárez, Chucho el Roto y Ricardo Flores Magón. Otra visita obligada es el Acuario de Veracruz, ubicado en el Boulevard Ávila Camacho. Es el más grande de América Latina y cuenta con servicio de visitas guiadas y tienda de curiosidades. Otros sitios notables son la Casa de Hernán Cortés y la Ermita del Rosario, la que se asegura fue la primera iglesia católica de América, construida en 1523. Esta es la ciudad de Veracruz. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Recibe en la comodidad de tu hogar la información más puntual, los hechos que transforman a nuestro país, nuestro estado y el mundo. Suscríbete al periódico Luces del Siglo y recibe además diversos regalos promocionales, acceso a parques y boletos de teatro, cuponeras y entradas al cine. Periódico Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo, escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños.
Hospitén Cancún cumple 15 años de brindar servicios médicos de alta calidad, impulsando nuestro compromiso día a día. Hospitén Cancún, 15 años contigo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños de opio solo pierdes el camión. Excelente la animación de David Manríquez en esta caricatura, como siempre, no se la pierda. Recuerde consultar nuestra página en internet www.lucesdelsiglo.com. Y déjame mandarles un saludo a todos nuestros seguidores a través de Facebook Live. Carol Leiva, Isabel Sendo, buen día, excelente y productivo inicio de semana. Al doctor Rodrigo le saludamos desde su casita, que está un poquito enfermo. José Roberto Echeverría y Aldo Miranda nos dice: buen día, Normita, y a todo tu equipo. ¿Cómo ven que la avenida Cabá sin retornos? ¿Hasta cuándo? Ya ni a pagar mi Easy se podrá mucha gasolina y su sígale derecho y salga 2 horas antes de su casa y a ver dónde dobla. Dice Roberto, ni opina ni habla de las ocurrencias de tránsito. Bonito lunes, lo bueno es que ya se acaba, hasta se hace eterno todo septiembre. Pues sí, ya se va a acabar esta administración. Fíjense que hay versiones encontradas referente a todo este tema de la avenida Cabá, en donde cancelaron las vueltas a la izquierda y los retornos. Efectivamente, sin duda, bueno, pues va a haber obviamente algunos afectados, pero yo creo que, déjeme decirle que sí ayudó al tránsito, ha mejorado, y lo que tenemos que buscar es ahora alternativas para dar esas vueltas. Si va usted hacia la izquierda, finalmente ahora hacia la derecha y tener que regresar. Es la costumbre. Es la costumbre, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues cuando ya algo lo tenemos ya muy identificado, pues sí es incómodo el que tengamos que ir mucho más adelante o hacer otro tipo de vueltas para poder llegar al destino. Sin duda, como le digo, sí ha habido mejoría sobre todo en la Cabá, en esta avenida de la Cabá, sí ha habido mejoría en cuanto al tránsito. Y antes recuerde usted, una vez que se daba vuelta a la izquierda, usted se puede tardar hasta 20 minutos para poder recorrer de la avenida Cabá, casi desde donde está la Yaxchilán hasta donde está tránsito, se aventaba uno hasta 15, 20 minutos. Ahora, evidentemente, eso no sucede. Y bueno, hay otro cambio que también se está dando, que a partir de hoy, 27 de agosto, en la avenida Chichén Itzá, igualmente, pues ya no va a haber estas vueltas inducidas como se venían dando. Es algo de los cambios que se están dando aquí en la ciudad, que la verdad hacían falta poner orden. Pues sí. Entonces, bueno, pues es parte de los cambios ante el exceso de tráfico que ya tenemos aquí en el estado. Anteriormente no lo había, o sea, no era necesario, diría. Es que también no hay manera de construir más, o sea, también esa es otra, no hay manera de
pues, de ampliar las calles. Ajá, entonces, al menos en la Cobá, que yo transito por ahí, yo he visto en lo personal bastante movimiento, o sea, al final de cuentas ya son 6 carriles en vez de 2, porque luego daban vuelta a la izquierda y entonces se convertía en 1 al final, o 2. Se ha beneficiado y obviamente el tema aquí es acostumbrarnos un poco. Y prever, porque así ya tienes tiempos, como, así es, prever tiempos. Y también no equivocarte, porque luego pasa que si te equivocas, pues bueno, te tienes que ir más adelante. Entonces es como volverte a programar en esto. Pues, es en educación vial, al final del día es educación vial que tenemos que ir aprendiendo y obviamente pues esto ya era costumbre. Evidentemente los cambios muchas veces nos rozamos, pero de verdad yo creo que hay que tener mente abierta en ese sentido y estos cambios son de beneficio para todos los ciudadanos aquí en nuestra ciudad. Le comentábamos hace un momento sobre el tema de todo lo que se ha venido dando en estos reportajes de esta travesía maya que ha hecho ahora National Geographic, en donde va a ser un seriado. Inició el día de ayer a las 9 de la noche, hoy empieza la segunda parte, no se lo pierda de verdad. Y nosotros, en Luces del Siglo, hace algunos años, hicimos un reportaje sobre la zona arqueológica de Izcabal. Le vamos a presentar a continuación este reportaje porque fue muy interesante cuando fuimos a hacer esta exploración que se encuentra casi frente a la laguna de Bacalar, en una área, bueno, pues que nadie sabía de eso, algo inédito aquí en nuestro estado, y que finalmente se encuentra en el ejido Pino Suárez. De hecho, para poder lograr entrar, tuvimos que pagarle un derecho a los ejidatarios para que nos dejaran entrar a pues esta zona arqueológica que no se la puede perder. Vea. Bueno, estamos aquí el día de hoy en un sitio arqueológico que se llama Ixcabal. Es un sitio que se descubrió en el año de 1995 y es un sitio muy especial por su gran riqueza de edificios que contienen, con esta arquitectura monumental, y además esta arquitectura corresponde muy posiblemente al periodo finales del preclásico y principios del clásico temprano. Entonces estamos ante una ciudad que era la capital regional en el sur del estado, en el sur de la península, en épocas cuando se iniciaron precisamente sitios arqueológicos como Tikal o como Calakmul en Campeche y Guatemala correspondientemente. Tenemos una plaza de grandes dimensiones, casi 300 metros de largo, y edificios, 3 de ellos que rebasan los 45 metros de altura. Ese es el ejemplo más vivo de edificios tan antiguos. Tenemos pocos ejemplos de asentamientos tan antiguos como Ixcabal. Es importante señalar que esta ciudad está tan solo a 10 kilómetros lineales de la capital regional del clásico, conocida como Sivalche.
contacto con la directora delegada del INA, donde accedimos a darles todas las facilidades para que ejercieran su trabajo. De hecho, en el camino donde estamos parados ahorita, no fue muy del agrado de los ejidatarios que se abriera, pero a la apertura de los caminos, gente colindante con nosotros pues empezaron a matar a los animales, empezaron a robar madera preciosa, madera dura, y más los venados, los jaguares, los monos. Nos dimos cuenta de eso y volvimos a cerrar el acceso. Y sentimos que no fue a gusto del instituto porque no le gustó la manera de hacer, pero tampoco cumplimos. Cumplimos, es decir, que ni el ejido ni ellos cumplieron con lo que se había platicado, de que ellos iban a contratar a 2 ejidatarios, para que sean 2 o 4 ejidatarios para que sean los que vigilen, pero nunca se leyó cumplimiento a los acuerdos y hasta la fecha pues no hemos tenido contacto directo con el INA. Estamos en la mejor disposición, les damos todas las facilidades, pero también que lo hagamos de común acuerdo. Tenemos que conjugar varias cosas. Primero, seguir trabajando muy de cerca del Estado con el INA para poder seguir la restauración y también trabajar muy de cerca con el ejido. El ejido es el dueño de la tierra, la nación es dueño de los monumentos. Por lógico, entonces tenemos que hacer una buena coordinación ahí para que junto con el Estado, la Federación, el municipio y los ejidatarios se haga un esquema de ganar-ganar, en el cual ganen los ejidatarios, que de alguna manera puedan hacer proyectos alternativos al sitio, basándose en la riqueza del sitio. Gane el municipio en generar un desarrollo económico para la región, gane el Estado también en esta generación de riqueza que necesitamos dar para los quintanarroenses, gane México al mostrarle al mundo un nuevo elemento turístico importante. Fíjense que ese reportaje lo hicimos en Luces del Siglo, pues le calculo fácil unos 6, 7 años. Ya tiene mucho tiempo y que finalmente, bueno, pues se sigue dando la problemática ahí porque, bueno, no se han puesto de acuerdo todavía por parte de los ejidatarios con el INA, que es lo que ellos pedían, ¿no? Que fuera un tema de ganar todos para poder ya abrir este centro arqueológico ya al público. Finalmente todavía no se ponen de acuerdo, ya hay proyectos incluso por parte de la Secretaría de Turismo de inicio en esta administración, pero bueno, pues aún no se ha concretado todavía nada. Claro. Es ir a este centro arqueológico, como mencionaba el arqueólogo, es algo de verdad, una experiencia formidable, el tocar esas piedras, esa energía y el saber cómo hace miles de años tuvieron que hacer los mayas para construir esas pirámides. Nos decía, como nos mencionaba el arqueólogo, la placeta de esas 3 pirámides, que se cuenta que son 3 pirámides, nos decía, es muy similar a la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México. O sea, imagínese usted. O sea, es algo impresionante el día que de verdad ya detonen para poder abrir este centro arqueológico. Bueno, va a ser de verdad de mucho éxito, indudablemente igual que Chichén Itzá. Claro. Y bueno, también hay que recalcar, Chichén Itzá está en Yucatán y esto está en Quintana Roo, entonces, bueno, para el Estado es de mucha importancia. Y por supuesto que los ejidatarios no están pidiendo nada del otro mundo, están pidiendo... pues algo que están ahorita mucho en conversaciones es que las entradas y algunos pagos o por ejemplo algunos locales ambulantes que se den para vender algún tipo de, bueno, lo que sea, algún artículo, que ellos lo manejen y bueno, al final de cuentas son sus tierras y eso es lo que no se ha podido llegar a un acuerdo. Esperemos que pronto, porque bueno, vale la pena no solo para Quintana Roo,
no solo para México, sino para el mundo entero, que tiene tanto su mirada en esta cultura maya. Y bueno, en México tenemos muchas de estas ruinas tan importantes como lo es pues Calakmul, como lo mencionan, Chichén Itzá, por supuesto, Cobá y bueno, entre otras muchas. Pero bueno, es parte de esto. Y en el recorrido que hace National Geographic precisamente pues está también la parte de Izcabal. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche. Es un seriado, lo de la travesía maya y la conexión con el inframundo, como le llaman ellos. Y bueno, vámonos a otro tema. Hay un resumen de fin de semana porque también tuvimos mucha información que se dio a conocer, y luego vámonos con todas estas notas que se dieron en este fin de semana. Claro, y fíjate, Norma, que un juez federal en Tabasco emitió la primera sentencia por el delito contra la libertad de expresión, y este es el primer caso aquí en nuestro país. Y de acuerdo a la indagatoria, el inculpado Ignacio P., quien se desempeñaba como servidor público municipal, contribuyó de manera activa para detener sin causa alguna y sin medir una orden de aprehensión a un periodista que documentaba hechos de relevancia periodística. La víctima denunció que elementos de la Policía Municipal de Centla, Tabasco, le detuvieron y trasladaron a las instalaciones de la institución referida, donde fue retenida por un largo periodo. Así es, y bueno, otra nota: murió el senador John McCain, héroe de guerra y referente de la vieja guardia republicana de los Estados Unidos. El ex candidato presidencial falleció de un agresivo cáncer cerebral a los 81 años. McCain se había convertido en el gran azote del presidente Donald Trump. Vamos con otra noticia, porque este fin de semana reapareció la ex candidata a la presidencia de la República, Margarita Zavala, misma que presentó con 200 socios el arranque de Libre, Libertad y Responsabilidad, esta asociación civil nacional con fines políticos que tendrá el objetivo de defender la libertad de asociación, la democracia y la formación política, además de la evaluación del ejercicio del nuevo gobierno. Sin embargo, enfatizó que dicha asociación no será partido político ni competirá con el partido Acción Nacional. Y bueno, otra noticia que también se dio a conocer es que Tatiana Cloutier informara a través de su cuenta de Twitter que no ocuparía la subsecretaría de Gobernación y sí la Diputación. La virtual secretaria de Gobierno del próximo sexenio, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que Diana Álvarez Mauri será la próxima subsecretaria de Participación Ciudadana Democrática, Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación. La doctora Álvarez Mauri había sido incluida en la terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción. En otras noticias, en conferencia de prensa en el Senado de la República, el próximo coordinador de los senadores del PAN, Damián Cepeda, negó que se haya autonombrado en esta posición, pese a que algunos panistas le señalaron de haber incurrido en una autodesignación. Asimismo, negó que el aspirante a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, interviniera en su nombramiento. Y con otra información internacional, al menos 3 personas muertas y otras 243 resultaron heridas por el sismo de 5.9 de magnitud que sacudió la madrugada de este domingo al oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, la misma región donde en noviembre pasado un terremoto de 7.3 grados dejó 620 muertos y más de 9.000 lesionados. El movimiento telúrico ocurrió cerca de Tased Abad, la capital del condado de Salas Bahanabi, en la provincia de Kermanshah. En noticias nacionales, lejos de procurar que crezca el salario mínimo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene nulos resultados y su director general cobra 173,000 pesos mensuales, cifra que supera el salario que prevé ganar el presidente electo, y exhibió el senador de la República, Mario Martín Delgado Carrillo. Por tal motivo, el senador propuso que el próximo año desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como parte de las medidas de austeridad de 2019, esto va a aumentar 108 pesos el salario mínimo y modificar el artículo 123 constitucional en su definición del salario mínimo. Y el exnuncio en Estados Unidos, Carlo María Vigano, de 77 años, pidió la renuncia del Papa Francisco al asegurar que conocía desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Teodoro McCarrick, quien fue sancionado en junio pasado por el pontífice
El arzobispo Vigano escribió una carta de 11 folios que fue publicada este domingo por algunos medios de tendencia conservadora en varios países, en la que además el prelado acusa a otros miembros de la curia de formar un lobby gay y encubrir las acusaciones contra el cardenal estadounidense. Pues esa es la información que se desarrolló este fin de semana, en donde, bueno, pues hubo muchísima información igual. Y ya para concluir, se nos acaba el tiempo, nos vamos con la información aquí en el Estado y aprueban desempeño financiero del Estado en materia de recaudación. Quintana Roo se ubica en la tercera posición dentro del grupo de los estados calificados como Fitch Ratings. El desempeño económico del Estado recibió el espaldarazo de la calificadora Fitch Rating, que otorgó a la entidad la nota BBB a su calidad crediticia con perspectiva estable. De acuerdo con la corporación financiera con sede en Nueva York, las finanzas de la entidad tienen un factor de desempeño presupuestal con estatus neutral y tendencia estable, con un elevado nivel de recaudación, crecimiento económico y demográfico. El mantenimiento de la calificación crediticia para el Estado avala de facto el plan de austeridad emprendido por la actual administración, que recibió del gobierno anterior, encabezado por Roberto Borge Angulo, una cuantiosa deuda y numerosos desvíos financieros que amenazaban colapsar la economía a mediano plazo. A la entrada del nuevo gobierno se reorientó el gasto hacia necesidades prioritarias de seguridad pública, educación y salud, y redujo gastos corrientes y transferencias no etiquetadas. En consecuencia, los ingresos del Estado han ido en aumento y se ha fortalecido el ahorro interno. Actualmente los factores crediticios del Estado son estables, razón por la cual Fitch no prevé un cambio en la calificación en el mediano plazo. Y bueno, otra nota que la verdad da mucho gusto darles, porque bueno, parte de todos los incentivos que se están dando a la economía, sobre todo del centro de nuestra ciudad, es precisamente en la calle Nader. Claro, y se revive el centro de esta ruta Nader, que se le hace llamar. Esta iniciativa ha logrado generar mayor flujo de turistas en esta zona y aumentar el consumo de los comercios locales. Vamos a ver la nota. En medio de la ruta Nader, empresarios locales apuestan por generar un mayor flujo de turistas y fomentar el consumo en comercios locales para reactivar el centro de la ciudad. Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en Cancún, dieron a conocer los avances que ha tenido el proyecto Ruta Nader. Tras afirmar que la seguridad es un factor determinante para que la gente visite la zona, afirmaron que si bien se trata de una situación inédita en la ciudad, hay partes que cuentan con buenas medidas de seguridad. La cuestión es que entre todos nos cuidamos, señalaron. Aquí no se ve tan frecuente la inseguridad en la Nader, todos nos ayudamos, todos nos conocemos y somos partícipes de lo que hacemos, tanto que aquí reciclamos todo. Creo que somos la primera avenida que recicla. Martes y jueves pasa el camión de la basura y se recolecta tanto PET como cartones y cristales en toda la Supermanzana 3, apuntó la empresaria Marcy Vesalil. En la avenida Nader conviven desde que inició el proyecto negocios como hostales, barras de café, diseñadores gráficos y galerías, con el fin de integrar una comunidad joven que no desestime la historia de Cancún, señalaron. Incluso, apuntaron, ha habido un repunte turístico en la zona, pues los hostales que se ubican en su perímetro reportaron una ocupación de casi el 97% en la temporada, lo que a su vez se refleja en un alza en las ventas en los negocios circundantes. De tal forma, Ruta Nader se ha ido convirtiendo en un atractivo tanto para locales como para turistas, en el que participan arquitectos, fotógrafos, artistas y diseñadores. Pásela usted muy bien, muy buenos días. Buenos días, Josie. Buenos días.